Bienvenidos, queridos hermanos, una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy, martes 10 de marzo del 2026. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 18 de San Mateo, del versículo 21 al 35. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Entonces Pedro se acercó con esta pregunta: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no te digo 7, sino 77 veces. Aprendan algo sobre el reino de los cielos. Un rey había decidido arreglar cuentas con sus empleados, y para empezar, le trajeron a uno que le debía 10,000 monedas de oro. Como el hombre no tenía con qué pagar, el rey ordenó que fuera vendido como esclavo, junto con su mujer, sus hijos y todo cuanto poseía, para así recobrar algo. El empleado, pues, se arrojó a los pies del rey, suplicándole: dame un poco de tiempo, y yo te lo pagaré todo. El rey se compadeció y lo dejó libre. Más todavía, le perdonó la deuda. Pero apenas salió el empleado de la presencia del rey, se encontró con uno de sus compañeros, que le debía 100 monedas. Lo agarró del cuello y casi lo ahogaba, gritándole: págame lo que me debes. El compañero se echó a sus pies y le rogaba: dame un poco de tiempo, y yo te lo pagaré todo. Pero el otro no aceptó, sino que lo mandó a la cárcel hasta que le pagara toda la deuda. Los compañeros testigos de esta cena quedaron muy molestos y fueron a contárselo todo a su señor. Entonces el señor lo hizo llamar y le dijo: siervo miserable, yo te perdoné toda la deuda cuando me lo suplicaste. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y tanto se enojó el Señor, que lo puso en manos de los verdugos, hasta que le pagara toda la deuda. Y Jesús añadió: lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, a no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos. No se olvide de darle seguir. Si es en YouTube, suscribirse y darle a la campanita. Hoy, en el Evangelio de hoy, el Señor nos habla del perdón, de que nosotros tenemos que perdonar como Dios nos perdona a nosotros, de corazón. Eso es lo que nos llama hoy este Evangelio: a ser misericordiosos, a perdonar, a no recibir el perdón de Dios y yo no querer hacer lo mismo. Si Dios me perdona, yo tengo que practicar lo mismo, el perdón. Dios, nosotros cuando acudimos al sacramento de la confesión, Dios nos perdona. Pero ahora nos corresponde a nosotros perdonar. ¿Pero qué hacemos nosotros? No estamos poniendo en práctica lo que el Señor nos está mostrando, su misericordia. Porque ¿qué decimos nosotros en el Padre Nuestro? Perdona nuestras ofensas, como yo también perdono a los que nos ofenden. Si nosotros le decimos al Señor que nos perdone y nosotros nos comprometemos a perdonar como Dios nos perdona, ¿por qué no lo estamos haciendo? Porque rezamos el Padre Nuestro, pero muchas veces no nos damos cuenta ni qué es lo que estamos rezando. Y no nos damos cuenta qué es lo que estamos repitiendo. Por eso no estamos poniendo cuidado en el Padre Nuestro. Por eso hoy, a través de esta parábola que el Señor nos cuenta, y nosotros no tendríamos problema si nosotros creemos que verdaderamente Jesucristo es Dios y que esto es palabra de Dios. Porque para el que no cree que esto es palabra de Dios,
puede decir, ah no, es que esto es muy extremista, no hay que tomarlo muy a pecho. Pero cuando yo creo que esto es palabra de Dios, yo no lo someto a juicio, sino que lo llevo al cumplimiento. Porque si yo no perdono a mis hermanos, ¿qué va a pasar al final? Dice, y Jesús añadió, lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, a no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano. Ven que la palabra de Dios se cumple, porque si yo no soy capaz de perdonar como Dios me perdona a mí, dice que el Señor me va a agarrar y me va a entregar a los verdugos. Dice, y tanto se enojó el Señor que lo puso en manos de los verdugos hasta que le pagara toda la deuda. Cuando yo no soy capaz de perdonar lo que Dios me ha perdonado, al final yo voy a tener que terminar pagándola. ¿Por qué? Porque no fui capaz de ser misericordioso como el rey que sale en la parábola nos cuenta que fue misericordioso con aquel que llegó a suplicarle. Por eso el Señor hoy nos invita a ser misericordiosos, a perdonar. Aprendan algo sobre el reino de los cielos. Es algo que tenemos que aprender. Es algo que no lo podemos dejar pasar por alto. ¿Por qué? Porque si el Señor nos dice que a través de esta parábola vamos a aprender algo, es para yo tener los oídos bien atentos y los ojos bien abiertos para ver qué es lo que yo tengo que aprender para no caer en el error, para no caer en aquello que me puede perjudicar cuando llegue a la presencia del Señor. Aprendan algo sobre el reino de los cielos. Un rey había decidido arreglar cuentas con sus empleados. ¿Qué lo quería este rey? Arreglar cuentas con sus empleados. ¿Quién es el rey? Dios. Cuando nosotros partamos de este mundo, Dios nos va a llamar a cuentas. ¿Se acuerdan como lo que dice 1 Corintios 3:13? Lo que dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 13, que un día se verá la obra de cada uno, y si lo que has construido se convierte en ceniza, el obrero tendrá que pagar. Dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 3. Un día se verá el trabajo de cada uno. Se hará público en el día de juicio, cuando todo sea probado por el fuego. El fuego pues probará la obra de cada uno. Si lo que has construido resiste al fuego, serás premiado. Pero si la obra se convierte en ceniza, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero como a través del fuego. De lo que no se va a salvar uno es de que vayamos a dar cuentas de lo que hemos hecho. Y hoy, a través de esta palabra que el Señor nos invita a perdonar a nuestros hermanos como Dios nos perdona a nosotros, como el ejemplo que va a poner en la parábola, si nosotros no somos capaces de perdonar, Dios nos va a llamar a cuentas. Dice, un rey había decidido arreglar cuentas con sus empleados, y para empezar le trajeron a uno que le debía 10,000 monedas de oro. ¿Le debía mucho o le debía poco? Le debía mucho. Como el hombre no tenía con qué pagar, el rey le ordenó que fuera vendido como esclavo, junto con su mujer, sus hijos y todo cuanto poseía, para así recobrar algo. El empleado pues se arrojó a los pies del rey suplicándole, dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. ¿Qué le suplicó el empleado? Que le diera tiempo. ¿Y qué? Y que le pagaría todo. Dice, el rey se compadeció y lo dejó libre. Más todavía le perdonó la deuda. Esto es lo que hace Dios cuando nosotros acudimos al sacramento de la confesión. Dios nos perdona. Nosotros llegamos a suplicarle y Dios nos perdona. Dios nos da tiempo para que nosotros nos arrepintamos y podamos arreglar cuentas con Él. Por eso estamos en Cuaresma,
estamos en el tiempo de reconciliarnos con Dios, de arreglar cuentas con Dios. El rey se compadeció y lo dejó libre, más todavía le perdonó la deuda. Dios le perdonó toda la deuda. Pero vean que este hombre, a pesar de que Dios le había perdonado toda la deuda, él no fue capaz de perdonar también a aquel compañero que se encontró. Pero apenas salió el empleado de la presencia del rey, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas. Lo agarró del cuello y casi que lo ahogaba, gritándole: «Págame lo que me debes». El compañero se echó a sus pies y le rogaba: «Dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo». Pero el otro no aceptó, sino que lo mandó a la cárcel hasta que le pagara toda la deuda. El rey le había perdonado la deuda a él, y él no fue capaz de perdonar. Por eso nosotros decimos en el Padre Nuestro: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Nosotros nos comprometemos a perdonar. ¿Por qué? Porque Dios nos perdona. Porque Dios, que es el camino, la verdad y la vida, nos perdona. Y nos abraza con su misericordia. Pero nosotros no somos capaces de perdonar, sino que tenemos a personas o familiares o amigos que no les hablamos. Y es ahí donde nosotros le estamos fallando a Dios. No estamos cumpliendo con lo que Dios manda. Y no estamos cumpliendo con lo que decimos en el Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero nosotros no estamos perdonando a aquellas personas que nos ofenden. No estamos perdonando a nuestros enemigos. No estamos buscando el perdón, no estamos buscando la reconciliación con aquella persona que nos odia, o con aquella persona que nos hizo daño. Y es ahí donde nosotros estamos quedando. Le estamos fallando a Dios. Pero ¿qué pasa? Dice: los compañeros testigos de esta cena quedaron muy molestos y fueron a contárselo todo a su señor. Entonces el Señor lo hizo llamar y le dijo: «Siervo miserable, yo te perdoné toda la deuda cuando me lo suplicaste». ¿Qué es lo que reclama Dios? Que si Él nos perdona a nosotros, ¿por qué nosotros no perdonamos también? ¿Y cómo le dijo? Siervo miserable. ¿Son palabras fuertes o no son palabras fuertes que vengan de la boca de Dios? ¿A usted le gustaría que cuando usted llegue a la presencia de Dios, Dios le diga: siervo miserable, ¿por qué no fuiste capaz de perdonar? Entonces, ¿por qué no evitar? ¿Por qué no perdonar? ¿Por qué no buscar el perdón? ¿Por qué no buscar la reconciliación? Porque si lo dice la palabra de Dios, se cumple. Y cuando nosotros creemos que esto es palabra de Dios, la aceptamos como palabra de Dios. No la sometemos a juicio. Pero cuando usted no cree que esto es palabra de Dios, usted por un oído le entra y por otro lado le sale. O podría decir: es que no hay que ser tan extremistas, es que no hay que tomárselo muy a pecho. Pero cuando usted cree que esto es palabra de Dios, la palabra de Dios se cumple y no la someto a juicio. Entonces el Señor lo hizo llamar y le dijo: siervo miserable, yo te perdoné toda la deuda cuando me suplicaste. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? ¿Qué es lo que reclama el Señor? Que así como Él tiene compasión de nosotros, que así como Él nos perdona, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que llevar a la práctica, tenemos que llevar a la obra lo que decimos creer. Si no, ¿de qué sirve llamarme cristiano si no cumplo con lo que dice el Evangelio? ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y tanto se enojó el Señor que lo puso en manos de los verdugos hasta que le pagara toda la deuda. Vean que después de que el Señor le había perdonado toda la deuda,
Al final, como él no fue compasivo, como él no fue capaz de perdonar, ¿qué hizo? Al final tuvo que pagar toda la deuda, a pesar de que el Señor ya le había perdonado. ¿Por qué? Porque él no fue capaz de perdonar. Y eso es lo mismo que nos reclama hoy el Señor, que si nosotros no somos capaces de perdonar a nuestros hermanos, por más confesiones que hagamos, al final vamos a tener que pagar toda la deuda. ¿Por qué? Por no cumplir con lo que Dios manda, por no ser misericordiosos, por no ser capaz de perdonar al hermano de corazón, no de la boca para afuera. Y tanto se enojó el Señor que lo puso en las manos de los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Y Jesús añadió, lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes. ¿Quiénes? Con nosotros que escuchamos la palabra de Dios. A no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano. A no ser de que cambiemos y nos arrepintamos y busquemos el perdón y perdonemos. Si no, ¿qué nos va a esperar? Lo mismo hará mi Padre con ustedes, a no ser que cambiemos nuestra mala conducta y empecemos a vivir el Evangelio. Lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, a no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano. De corazón, no de la boca para afuera. Por eso, hoy el Señor nos invita a perdonar, a dejar las enemistades y a buscar la reconciliación con el hermano. Que el Señor los bendiga.